Bienvenidos a la quinta clase de la Rock School de Cámara FM, una iniciativa que creamos este año para llegarle a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los interesados en todos los aspectos relacionados con el mundo del rock desde diferentes perspectivas. Hemos visto videoclips, hemos hablado de guitarristas, me olvidó cuáles han sido las otras tres lecciones, pero con Gabriel Posada también exploramos los 10 discos más importantes de la historia rock. En fin, nuestro tema de hoy es particularmente distinto, quizás más asociado, quizás más unido al arte. Hoy vamos a hablar de la historia de las carátulas de los discos, vamos a hablar de los grandes fotógrafos, los grandes diseñadores, las grandes casas que se han especializado en este difícil arte. Para hoy invitamos a Juan Carlos Mazo. Juan, bienvenido a esta clase número 5 de Rock School en Cámara FM. Hola, muy buenas para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bacano hablar de las pasiones y de lo que a uno lo mueve. Y realmente la historia que les voy a contar hoy yo creo que es parte de una historia anónima que muy pocas personas saben quién está detrás de todo esto que finalmente ha formado la iconografía del rock. Juan Carlos Mazo es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante mucho tiempo trabajó en El Colombiano. Ahora es el director de comunicaciones, o creo que tenés un puesto nuevo, o te ascendieron, o te están pagando la misma plata por dos puestos. No sé realmente qué estás haciendo ahora en el Teatro Metropolitano, pero es bueno destacar que Juan Carlos alguna vez hizo parte de la nómina de productores de Cámara FM. Con él hicimos un ciclo de programas de música colombiana bien interesante. Nos mostró la realidad de la música colombiana contemporánea, un programa bellísimo que esperamos retomar en algún momento. Juan Carlos también es un fotógrafo consumado. La foto que están viendo detrás de él es una foto de él en su casa, y mucha gente le ha comprado unas fotografías absolutamente preciosas, oportunas, muy bien tomadas. En fin, yo no manejo mucho el lenguaje artístico fotográfico, así que solo puedo decir que son fotos muy buenas y que de verdad son diferentes. Tiene Juan un ojo bien afinado. Otra cosa es que en 12 años me he ganado, perdón, empezó a chicanear. De 14 años me he ganado creo que 12 concursos de fotografía. A nivel nacional, internacional, local. Extraordinario. Entonces no estamos hablando pues con un aparecido. Juan también es profesor de fotografía en diferentes institutos y en museos también. ¿Cierto que sí, Juan? En Bodega con Fama estamos desarrollando un proyecto allá también, sí. Bueno. Juan, vamos a hablar hoy de las carátulas de los discos, y para hablar de las carátulas de los discos creo que tenemos que primero remontarnos a la historia misma del disco de acetato o de vinilo. ¿Hay una diferencia entre uno y otro? Sí, el material en el que hacía pues la pasta. Esperen, yo les comparto por aquí pantalla como para que empecemos a hablar de lo que es. Bueno, la primera pregunta, ¿sabes la diferencia entre fonógrafo y gramófono? No, contanos. El gramófono, esperen, yo me ubico por aquí. A ver, vuelvo a compartir por acá pantalla del proyecto. Listo. Entonces, el gramófono y ¿cuál fue? Y el fonógrafo. El fonógrafo requerían, digamos, discos distintos, no eran el mismo disco. El material, básicamente la diferencia era el material en el que se imprimía el disco, ¿cierto? El fonógrafo fue la invención de Thomas Alva Edison en 1877, donde se imprimían en unos discos que eran metálicos y posteriormente eran de cera,
pero que no permitían la reproducción general del disco, pues digámoslo así, ¿cierto? No se podía reproducir el disco, tener varias copias, pues me refiero. Entonces llegó un señor 10 años después, Emile Berliner, y se inventó esto, que es el gramófono. Esto es lo que entregan en los Grammy y que realmente es donde empieza, digamos, la industria de la música, porque ya se podían reproducir las copias de los discos. Entonces, de esa manera es que empezamos, digamos, a ver cómo se va propagando y cómo va llegando esa industria masivamente a todo el mundo, ¿cierto? Juan, Eh, estos discos no se vendían con una carátula, era simplemente una chuspa o algo así, ¿no? No había ningún arte, no había... eh, Exactamente, en ese momento, pues esto era lo que así se vendían los discos en ese entonces, y casi que durante 40 años o más se vendieron los discos de esta manera. Así era como se vendían con un papel craft, digámoslo, donde simplemente traía el hueco en la mitad para que la gente viera el sello y toda la información estaba en el sello, pero nunca se había aprovechado, digamos, elemento como un elemento comercial. Hasta que Juan, llegamos. espérate, Juan, me gustaría hacer una anotación en este caso. La palabra álbum. Muchos decimos disco, pero también, muchos también decimos álbum. Y la palabra álbum se utilizó o se creó porque generalmente los discos tenían una capacidad muy corta. Entonces, una obra completa muchas veces estaba integrada por 8 y hasta 10 discos. Entonces, desde esa perspectiva fue que se utilizó la palabra álbum para denominar al disco también. Era una colección de 8 o 10 discos que incluían a veces una sola obra, imagínate. Sí, así era, porque en ese momento los discos generalmente eran de 78 revoluciones por minuto y casi que tenían una sola obra, casi que se podían grabar, creo que eran 4 minutos por lado. Las primeras grabaciones, los aparatos que reproducían también eran los que grababan, entonces por eso era muy costoso la industria del disco en un principio, porque no se podían equivocar. El que se equivocaba había que botar el disco, ponga otra pasta nueva y empiece a hacer el surco nuevo y quedaba como que tenía que quedar, ¿cierto? Eso pues generaba el trabajo de la perfección del músico, pero también uno encuentra en el mercado discos con errores que se sienten pues evidentes y que tocó dejarlos así porque o ya no había más plata o ya no había más tiempo para hacerlo o ya no se quería repetir. Entonces, Bueno, como Juan, les decía, realmente esta historia, la historia de las carátulas de los discos, ¿cuándo arranca? nos tenemos que ir a 1940, cuando Ah, un personaje, a un joven diseñador de la Columbia, le dieron ese reto de, bueno, tenemos que vender este disco de una manera diferente. Entonces el hombre se fue a pensar y dijo, bueno, pues entonces vendámoslo diferente, hagamos una carátula. Y se fue para un perdón, para un teatro, el Teatro Imperial de Nueva York, y les dijo que por favor le prestaran la marquesina para hacer un álbum, para tomar una foto, montó las letras que eran y de esa manera surgió esta carátula. Fue la primera carátula que se hizo de un par de artistas de Broadway, acompañados pues por una orquesta, y pues este chico que se llamaba Alex Weinstein era bastante afiebrado a todo el movimiento de lo que era el cartelismo europeo, de todo el Art Deco, pues tenía el arte metido en la cabeza y este disco salió y ¿cómo les parece que vendió el 800% más? Ante eso, la música entrando por los ojos. exactamente, el hombre hizo una cosa increíble que en los años 80 o posteriormente se haría con el video y fue eso.
mostrarnos la música, que la música se hiciera visual. ¿Y cuántos de nosotros no hemos comprado un disco por la carátula? ¿O cuántos no nos hemos quedado oyendo el disco y viendo, entendiendo todo el concepto de una carátula? Entonces, pues lo que este personaje hizo fue algo, pues, arrollador, que rompió el molde y que curiosamente, pues él decía, ¿cómo vamos a presentar? La música es algo muy bello para presentarla de una manera tan fea. Hagamos algo distinto, y aparecieron las carátulas de los discos. Él en toda su carrera hizo más de 2.500 carátulas, o sea que muy seguramente algún disco que hayan visto tiene carátula de él. Y también, para que empecemos a ver un concepto que en una frase que se le acuñó inicialmente a Picasso, pero con el tiempo se ha demostrado que no es de él, dice: los malos artistas copian y los buenos roban, en el sentido de robarse las ideas, en el sentido de que no es solo plagiar una idea, sino apropiarse de ella y transformarla. Esta fue la segunda carátula que se hizo, que si ustedes tienen un ojo avesado, ¿a dónde nos lleva eso, Javier? No voy a decir que es el orgullo gay, sino que me va a remitir directamente a Dark Side of the Moon, el álbum 1973-1974 de Pink Floyd. Resulta que lo, que lo curioso y lo 1940. original que uno creía que era el disco de Pink Floyd en su carátula, y lo revolucionario, y creo que todos tenemos, aquí incluso en la sala de mi casa tengo la carátula pegada en la pared. Resulta que tenía un antecedente bien, bien antiguo. Y esta fue el concierto de Beethoven del Emperador, el concierto número 5 para piano, que también, cuando salió este disco, también vendió el 800% más. Entonces, sobre esa perspectiva, pues no había nada que hacer. Ya las carátulas habían entrado para romper el molde y para hacerlo lo suyo. Vamos a ver otros trabajos también de Weinstein, como esto, pues, que vemos que hay mucho arte ahí metido. Pues es un trabajo realmente gráfico muy, muy, muy bonito, en el que quería llevar ese concepto artístico mucho más allá de lo que generalmente pensaría uno, o con el tiempo se vino desarrollando de foto, texto y lista la carátula y sale. No, ellos querían desde un principio darle un contenido muy, muy artístico, muy elaborado, muy desde el diseño, muy desde el arte a cada una de esas producciones. Juan, esto podría pasar tranquilamente como pop art, por un pop Claro, art adelantado, de punto claro. muy, muy vanguardista, muy, muy pionero. Es un concepto totalmente vanguardista, en el que pues se resume también buena parte de lo que había pasado en el arte en los primeros 20 años en el mundo, pues porque también, si vemos toda la revolución que hubo en las primeras décadas del siglo XX, fueron grandísimas a todo nivel, o sea, en la música, en la pintura, en la escultura, en la fotografía. Eso fue un momento muy, muy especial para el arte en general. Tener la oportunidad ya de escuchar el disco en 1902, también se da la casualidad de que se graba el primer disco colombiano. Una agrupación que estaba allá en Estados Unidos de gira, la Lira Colombiana de Pedro Morales Pino, tuvo la suerte de estar en ese momento y grabaron el himno de Colombia en tiples, bandolas y guitarras. Entonces, pues también desde ese momento la música colombiana también estaba funcionando. Pero bueno, como hoy Juan, estamos hablando de rock. Juan, quería preguntarte si en realidad la década del 50 era la década definitiva donde arranca definitivamente la construcción y el diseño de estas carátulas, y es la década que marca la pauta y en la cual mucha gente se va a basar para revolucionar los conceptos que ya se habían hecho y como para intentar no repetir lo que se había ya lanzado. Yo creo que la década de los 50 fue un momento en el que, pues, Estados Unidos venía con toda la fuerza de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, estaba todo el desarrollo industrial, estaba toda la fuerza del imperio, digámoslo así.
Entonces, era un momento donde había dinero, donde se podía experimentar, donde se podían hacer muchas cosas, ¿cierto? Y hay una idea muy, muy bacana y es que antes los papás llevaban la música a la casa. A partir de la década de los 50, los hijos son los que empiezan a llevar la música a la casa y en ese contexto empiezan estos nuevos sonidos y estos nuevos artistas a entrar a los hogares, ¿cierto? Y pues Eso cambiaría entonces el concepto de diseño, ya los diseñadores estarían pensando en un público nuevo, en un público distinto, de exactamente. pronto siendo un poco más arriesgados y conectándose con los jóvenes de la época. Y con otras músicas, porque pues antes teníamos el jazz, de pronto algo de blues, de soul, de música clásica, pero ya cuando en los años 50 va apareciendo la cara más linda del rock and roll, entonces ya teníamos que tener en la carátula la cara más linda del rock and roll. No Y soy fue capaz, así no soy capaz de imaginarme quién, dale. como aparece el gran Elvis, ¿cierto? Esta historia, esta carátula tiene una historia muy, muy interesante y es que este es el primer disco de Elvis cuando se lanzó, digamos, estaba muy, muy chiquito todavía, muy joven y lo invitaron una vez a un concierto en Tampa, en un cartel con varios artistas y él figuraba en el último lugar del listado porque era un absoluto desconocido. Se monta este señor, esta es la fotografía original, se monta este señor al escenario, 14,000 personas metidas ahí y definitivamente arrasa al punto que llega y comete un pequeño error y les dice, chicas, nos vemos backstage cuando acabó el concierto. Efectivamente, las chicas le hicieron caso y se le metieron al camerino, se le llevaron todo, le acabaron con todo. Mejor dicho, pues en esa época no había la logística que tienen hoy en día los conciertos con los equipos de seguridad, con el montón de cosas que hay. Y entonces, pues fue algo terrible, pero que también mostraba lo que se venía, ¿cierto? Y que además era un momento, pues, de reventarla toda porque esta fotografía y ese momento como que inspira todo lo que traía el rock and roll, toda la fuerza, todo ese movimiento con el que se iba a venir definitivamente ese sonido. Juan, en esa época también poner la cara en una carátula también tenía que implicar que vos eras estéticamente agradable, porque en esa época había unos músicos muy feos. Eh, Exactamente, porque había, pues no se había, podía. había unos músicos, por ejemplo, Richie Valens no era un músico, no era un artista pues como muy popular, puesto que tenía origen latino y había pues una cierta discriminación en esa época. Hay otros como Buddy Holly, que era un tipo como muy mayor, de gafas, parecía como 20 años más viejo todavía. El mismo Ray Charles también, pues Ajá. posteriormente era otro personaje que siendo tan importante, pues tuvo mucha limitación en ese sentido. Esta fotografía la tomó un personaje que se llama William Robertson y pues posteriormente, muchos años después, en 1979, también fue inspiración para otro disco muy importante dentro de la historia del rock. Entonces, ahí vemos también cómo se van repitiendo las ideas y cómo vamos retomando viejos conceptos. Es muy curioso porque The Clash, pues de hecho, incluso canta en contra de Elvis Presley en este mismo disco y finalmente decidieron rendirle un homenaje tomando todo el look and feel de esta producción. La justificación que tomaron era lo que les decía ahora, que como la del rock and roll tenía todo ese espíritu del rock and roll, esta del bajista de The Clash rompiendo su bajo tenía todo el espíritu del punk que tenía, con el que venía ese movimiento. Es una historia también muy, muy bacana porque en esa época ya los fotógrafos, bueno, ya nos subimos al 79,
en esa época ya los fotógrafos andaban detrás de los grupos y hacían parte, digamos, de las comitivas. En este caso había una fotógrafa que iba acompañando a The Clash por Estados Unidos. Había un concierto en el Palladium. Ella incluso ni siquiera tenía ganas de ir y dijo, bueno, finalmente vamos pues. Por lo general ella se hacía adelante del cantante, como pues regularmente se hace en los conciertos, pero en esta oportunidad se hizo al lado del bajista y estaba muy cerca de él con un gran angular, con una Pentax de ese momento, estaba muy cerca de él y vio que se le empezó a venir y en una situación como bastante temerosa, ella simplemente se dedicó a disparar y a esperar qué pasaba mientras retrocedía antes de que le cayera ese bajo encima, ¿cierto? Perdón. Y así fue como salió esta fotografía. Luego, cuando empezaron a revelar las fotos, ella le envía el concepto a la agrupación y dicen, esa es la foto. Simonon, pues, que es Paul Simonon, que es el bajista, luego confesaría que le dio muy duro romper ese bajo porque era un bajo muy bueno, pues en esa época no tenían mucha plata y tenía un bajito regularcito y tenía este que era el mejorcito, el de salir a tocar y allá acabó con él. Entonces apenas acabó el concierto, fue recogiendo los pedacitos del bajo y se los llevó. Ah, me parece que esa oleada de carátulas en los 50, en los que nos mostraste ahorita, que había una dosis enorme de arte e ingenio, en el rock de pronto como que se detuvo esa evolución, porque es que las carátulas de los principios de los 60 de los 60 y de los grupos y de las bandas y de los solistas en general de esa época incluía única y exclusivamente la carátula, la cara del grupo, la cara de un artista en particular. Era realmente muy poquitico el arte. Tendría que de pronto llegar la psicodelia para hacer esa ruptura y para empezar a crear carátulas que tuvieran un sentido más allá y que fueran de pronto un complemento a la música. Exactamente. ¿Qué pasaba? Pues recordemos, en esa época no había tan fácil acceso a la televisión como se tiene hoy. La gente casi que tampoco conocía tan fácil a sus artistas, entonces había que mostrarlos y había una oportunidad de oro de tener un afichecito de 30 por 30 para mostrar las caras. Entonces y ha sido un recurso muy válido que ha continuado en el tiempo, de vender fotografías, vender discos a partir de la fotografía del artista. Porque lo que les digo, pues en ese momento, pues uno no tenía la oportunidad de ver a Elvis Presley en persona, pero podía verlo, comprar su disco y tenerlo en su casa, darle besos, mejor dicho, hacer lo que fuera con una producción como estas. Entonces, por eso es que se da como ese fenómeno. Pero posteriormente llegan los años 60 con la revolución. ¿Y quién más revolucionario que una agrupación como los Beatles? Los Beatles yo creo que fueron pues una agrupación que rompió el molde en muchos aspectos, entre ellos este contenido estético, porque empezaron a darse cuenta de sus vestuarios, de que transmitían y comunicaban a través de la ropa, del peinado, de lo que usaban, de a dónde iban, de sus prácticas, de todo eso, que se formó el mundo de los Beatles y que fueron 7 años, pues, increíbles, de los cuales, pues, creo que nos quedaron un par de carátulas, pues nada más voy a sacar dos que creo que fueron rompedoras y con una historia bien interesante. Voy a empezar por la última. Este fue el último disco de los Beatles. Ya estaban totalmente acabados, ya la relación entre ellos era pésima, ya no se querían ni ver, estaban muy felices de grabar este disco porque sabían que era el último y que ya no tendrían nada más que ver el uno con el otro. Entonces, habían varias ideas y por lo general era Paul McCartney el que salía como con esa serie de ideas y una idea inicial era llamar este disco Everest, para hacerle un homenaje a
la marca de cigarrillos que fumaba el grabador de este disco. Y surgió la idea de, ve, vámonos para el Everest y nos tomamos una foto. Pero ya con 4 que no se querían ni ver, Everest, nos vamos es para la porra, aquí no vamos a hacer nada. Ya, a ver, que hagamos otra cosa. Entonces, a la salida de la grabación de Abbey Road, que queda pues aquí a la mano derecha de esta fotografía, a mano izquierda, dijeron, tomémonos la foto aquí y ya, no queremos más. El único montaje que tiene esta fotografía es que la policía les ayudó a parar el tránsito, el fotógrafo se paró en una escalera, les hizo 4 pasadas, 6 fotos, en 10 minutos se acabó la historia. Y esta fotografía pasó realmente a la historia por muchas cosas, porque se empezó a tejer todo un mito en relación a la fotografía de Abbey Road, y es una de las fotografías más copiadas, una de las carátulas más copiadas. La gente va hasta allá a tomarse fotografías, hasta el punto que el estudio de grabación en la esquina puso una cámara donde uno puede conectarse 24 horas, 24/7, a ver qué está pasando en esa esquina. Es todo un fenómeno el que ocurrió con esta fotografía, en el que pues ya estaba el rumor de que Paul McCartney se había muerto, entonces por eso que estaba descalzo, que Lennon estaba de blanco porque era el sacerdote, que el otro estaba de negro porque estaba en el entierro, y que el otro estaba de blue jeans porque era el enterrador. Pues, o sea, se empezó a tejer toda una historia en torno a esto. Si vemos este carro que está a la izquierda, el Volkswagen, era un carro del vecino y el señor parqueaba ahí todos los días su carro. Al pobre señor le robaron infinidad de veces la placa del carro hasta el punto que lo tuvo que vender. Hoy en día el carro está en el museo de Volkswagen en Alemania y se vendió por muy buena plata. Este señor que ven al fondo a la derecha también tiene una historia muy particular. Era un turista que estaba visitando Londres y ese día le dijo a la esposa, yo estoy mamado de ir a caminar, de ir a hacer vuelta, déjeme aquí. Y estaba ahí en el carro de la policía y se acercó a hablar con el policía, ni siquiera se dio cuenta de que estaban tomando unas fotos ahí. Meses después fue cuando vio la fotografía y dijo, espérate, este no soy yo. Y se convirtió en un personaje también muy famoso por el solo hecho pues, de haber estado en el momento preciso para hacer historia. Juan, pero esta carátula es muy importante y hace parte de la historia, es por lo que está alrededor, por el significado, porque en términos artísticos, pues no es un gran concepto, no es pues la mejor fotografía del mundo. De pronto es mucho más importante como arte y como una expresión de los mismos 60, la de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Esa la vas a incluir o no? No, esa no la va a incluir, porque lo va a incluir. Bueno, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, obviamente. Porque te va a incluir otra más importante. Ah. Definitivamente esta yo creo que ha sido la carátula más famosa del rock en su historia, por todo lo que conlleva y por todo el significado que ha tenido, y porque además es un disco recopilatorio, o sea, como que por primera vez en un solo disco realmente se logra meter todo un concepto musical, todo un concepto artístico. Esta carátula pues tiene un trabajo muy, muy grande. Fueron más o menos 2 semanas de gestación ya de producción, digamos, de la idea. Otra idea también de Paul McCartney, que empezaron a construir de a poco. Entonces, en algún momento les dijeron, bueno, ¿cuáles son sus ídolos? Dígame, ¿quiénes quieren que incluyamos ahí? Entonces, pues Lennon, McCartney empezaron a aportar. Ringo también aportó algunos. George Harrison dijo, hagan lo que quieran, metan al que sea, no hay ningún problema. Y empezaron realmente a reunir y a pintar todos estos personajes. Recordemos que estamos en una época en la que no había Photoshop,
en la que no había ningún recurso gráfico más allá de las manos. Todo esto es recortado, impreso, dibujado a mano, con aerógrafo, montado. Pues es una producción que realmente implica un trabajo bien, bien grande y donde está lleno de simbolismos, porque finalmente lo que cada uno se sacó de la cabeza fueron sus ídolos, las personas a las que admiran, las personas que hicieron parte importante de su carrera, incluso hasta al hermano de Ramón Valdés, a Tintán, lo llamaron para que hiciera parte de si quería aportar una fotografía. Finalmente pues no quiso hacerla. Pues ahí podemos ver a Marlene Dietrich, a Marilyn Monroe, al Gordo y al Flaco, a escritores, hasta Sonny Liston, pues el boxeador que fue muy, muy curioso, pues fue el último que entró ahí en la lista. Fred Astaire. El que más me sorprende a mí que esté en esta carátula es Karl-Heinz Stockhausen. ¿Sabes dónde está Stockhausen? En la última fila, detrás del señor del sombrero amarillo. Ah, ya sí. Ese es Karl-Heinz Stockhausen, que para muchos es considerado el padre de la música electrónica y que fue el inspirador de todo el gran movimiento del Krautrock y los músicos electrónicos que surgieron en Alemania a finales de los 60, como Klaus Schulze, como los Tangerine Dream, Astra Temple, Popol Vuh, en fin. Él es digamos, el mentor o la gran inspiración de los músicos electrónicos. Entonces me sorprendió mucho que los Beatles, que estaban como tan alejados de la onda electrónica, de este tipo de músicas, tuvieran a Stockhausen como un referente o como una figura admirada. Hay tres personajes importantes que finalmente no estuvieron y que yo creo que son más importantes por la ausencia que por la presencia. Primero, Jesucristo. Lennon había dicho pues que había que incluirlo, y finalmente no lo incluyeron por conceptos comerciales, porque pues recordemos la frase que él había dicho, que ellos eran más famosos que Jesucristo. Entonces, que para no herir susceptibilidades con la comunidad cristiana religiosa, entonces pues que no lo iban a incluir. Segundo, Gandhi también estaba incluido y lo quitaron a última hora para no tener problemas con la británica. Y tercero, a Hitler, no sé por qué lo quitarían. Y si sabes por qué lo iban a poner. Bueno, los Beatles y esta carátula en particular fue un punto de quiebre. Yo creo que después de una carátula de estas características, de este simbolismo, los grandes grupos de rock de ese entonces ya no se iban a atrever a sacar cualquier carátula. Ya, de verdad que cada carátula se iba a convertir en una especie de declaración. Y era como un complemento de lo que estaba sonando. No era pues como tan casual o nos gustó esto o nos pareció bonito. Ya había una idea mucho más clara, una idea mucho más intencionada de lo que querían editar en cada disco. Así es, así es. O sea, es que lo que tú decías, es una declaración ya de principios cada uno de los discos. Y por eso es tan importante otros personajes a los que pues tenemos necesariamente que pasar. Y paso por aquí. Bueno, antes de eso, este disco que posteriormente ya saca Lennon en solitario, en el que ofrecía pues la desnudez, y que fue también todo un problema venderlo. Si ven abajo, así era que se vendía, metido en la chuspita para evitar problemas con el desnudo. Y él decía, pues o sea, es que ¿cuál es el problema con el desnudo? Y siempre pues peleó mucho con ese tema del desnudo, que la gente se escandalizaba más con un desnudo que con otras cosas peores que pasaban en el mundo. Y de ahí pues pasamos a, digamos, un grupo creativo, un colectivo que definitivamente rompió la historia del rock en dos en esta parte gráfica,
y en buena parte generaron toda la iconografía de lo que sería el rock de finales de los 60 hacia adelante, más o menos hasta 1982. ¿De qué estamos hablando, Javier? Estamos hablando, obviamente, de Hipnosis, creo yo. Exactamente. Ah, bueno. Los creadores de ideas y de propuestas como estos. Ellos eran unos jóvenes diseñadores, Aubrey Powell y Storm Thorgerson, quienes posteriormente se unieron a un fotógrafo, Peter Christopherson, y finalmente la rompieron. Pues fueron con ideas, ellos eran muy amigos de la gente de Pink Floyd. De hecho, el nombre de la agencia es tomado de un graffiti que escribió uno de los integrantes de Pink Floyd. Y a partir de eso, ellos empezaron a crear todo un mundo y todo un concepto diferente del mundo del rock. Aquí el ejemplo que les mostraba, que les contábamos al principio, pues si vemos hay demasiadas similitudes como para no decir que no se inspiraron en algo así. Pues ellos dicen que no, que estaban viendo los prismas y que cómo se descompone la luz y que de ahí llegaron a esto, pero pues después de ver uno esto como tan evidente, no lo sé, ya me entra la duda. Y empezaron a manejar conceptos totalmente disruptivos de la música, cosas que no tuvieran que ver absolutamente nada con la música y que los artistas, los músicos finalmente les entregaban a ellos total libertad, pues no les ponían ninguna premisa, mira, ¿de qué es la música? No te vamos a decir, ¿de qué es el concepto? No te vamos a decir, ¿cómo se llama el disco? No te vamos a decir, ok, tráiganme ideas. Y con eso más de una vez los soltaban a ellos hacia a la lucha. Entonces, bueno, ellos, si me dejan soñar, pues no hay nada peor o nada mejor que poner a soñar a un diseñador porque te puede aparecer con cosas tan locas como esta. Sí, Volvemos a lo mismo. de hecho, este álbum se llama Atom Heart Mother y no ve uno por ningún lado un Atom ni un Heart, o de pronto sí el Heart de la vaca, que hay algunos que les gusta comerse el Heart de la vaca. Y Mother pues debe ser la madre de algunos terneros, en fin, no lo sé. Ahí está. Bien. Así es. Esta es otra, pues que para ellos esta es la carátula más hermosa que hicieron. Se fueron para las dunas de Marruecos, consiguieron unos niños que les inflaran estos balones, los pusieron 40, creo que son como 40 o 60 balones y realizaron esta carátula que como vemos unos conceptos artísticos muy de avanzada, muy bonitos, muy desarrollados, que nada tiene que ver con mostremos al artista, mostremos la música, no, esto vuela y esto sale a otra dimensión, a otra Juan, idea, a otro. esta carátula es de qué disco, de qué grupo. Este también creo que es de Pink Floyd. No sé, no la recuerdo como Pink Floyd, pero ahorita hacías una anotación de que se fueron hasta Marruecos. Hoy día sería impensable que se fueran hasta Marruecos por una foto. Se comprarían una foto en un estudio de estos que venden fotos y harían un montaje, la distorsionarían, la retojarían, harían mis tratamientos digitales Claro. y sacarían una foto de esto. Imagínate lo que costaba hacer una carátula de estas. Exactamente. Ahora vamos a tocar este punto. Este es lo mismo. La gente de Yes le dijo, vea, quiero edificios, estos edificios están muy bacanos, quiero un concepto pues, pero también así muy abierto. Y ellos pues realizaron este trabajo montando, cortando fotografías, haciendo collage, que eso era lo que ellos hacían y realizaron este tipo de propuestas. Era una agencia Juan, realmente lo Juan, que. de pronto, de todas las carátulas que Hipnosis hizo para Yes, esta es digamos, la menos artística. Esos paisajes que creó Hipnosis en los discos de Yes, que se asemejan muchísimo a lo que vimos en Avatar, que de pronto, no sé si Avatar se inspiró en lo que creó Hipnosis para esos álbumes de principios de la década del 70 de Yes. Es que vos lo ves y son unos pedazos de tierra flotando, en fin, todo lo que vos ves en Avatar ya lo habían visto los de Hipnosis a principios de la década del 70.
Y es que seguramente se metieron lo mismo. Para allá iba, era una agencia absolutamente loca, donde las fiestas, donde la rumba, donde la droga, donde el trago, o sea, sus dos principales creadores mantenían peleando por generar un concepto, pues, o sea, las luchas internas, ellos decían que las luchas que tenían por generar un concepto como estos, pero finalmente llegaban a ideas muy bacanas. Esta idea, por ejemplo, esta fotografía, Peter Gabriel es uno de esos fotógrafos que siempre, músicos que siempre le gustaba aparecer en las carátulas. Esto es puro trabajo químico. Estaban desarrollando fotografía con Polaroid, y antes de que apareciera la fotografía en la Polaroid, empezaban a derramarle químicos y a hacerle tratamientos y cosas. Se pasaron todo un día trabajando en esta carátula, por ejemplo, en esta fotografía. Tenían ya el montón de fotos. Peter Gabriel quería que aparecieran todas esas fotos distorsionadas de su cara. Finalmente apareció solo una, pues se dejó convencer de ellos para poner solo una. Y pues son ideas como esta. Y esto es algo de lo que vos decías. Ellos mismos decían, este tipo de trabajos hoy en día es imposible que uno los haga. O sea, tener niños semidesnudos o que den la idea de desnudez, trabajar este tipo de ideas, y todo esto fue basado en un poema, con este cielo medio apocalíptico, en fin, pues, o sea, son unos conceptos que, si vemos, pues son muy, muy, muy de avanzada. La idea también es de hipnosis, no sabía. La idea de dos robots teniendo sexo, pues también. Y ellos decían que empezaban, su manera de trabajar era siempre empezar de atrás hacia adelante, o sea, empezar a diseñar un fondo, y sobre ese fondo iban poniendo y poniendo, porque pues como lógicamente así se trabaja cuando se trabaja por capas en la vida real, digamos en físico. Entonces pues así tenían que elaborar sus trabajos de atrás hacia adelante. Juan, hipnosis, eso es, sí, sí. Recordando también esa carátula famosa de Life, ¿te acuerdas? De los personajes con las gafas. Ellos querían emular algo así también. Esto de sí también es de hipnosis. Claro, todos estos trabajos son de hipnosis. Entonces me imagino que también hicieron los de Flash and the Pan, que era el grupo de uno de los hermanos Young, Sí. de los hermanos chiquitos de los Young. Hicieron otro grupo que a mí me encanta, que se llama Flash and the Pan. Ellos trabajaron durante del 67 al 82, estuvieron dándole fuerte hasta que llegaron los artistas con ideas como estas. Entonces él decía, los creadores de hipnosis decían, nosotros de pasar de cosas como esta, del diseño de carátulas de $25,000, a pasar a carátulas de 2 centavos, en donde simplemente pues texto y ya. Esto también le hicieron hipnosis. Ya este fue el concepto que rompió toda esa tradición que traía hipnosis, porque pues ya era la época del punk, ya era otro concepto, y se salieron totalmente de ese molde artístico, ¿cierto? Entonces ellos decían, no, esto es un M, porque pues, o sea, ¿cómo esto ya no es arte, esto ya no es música, esto tal cosa? Y se salieron, de hecho, del negocio de hacer carátulas. Se acabó la agencia. Uno de ellos continuó su trabajo en el mundo del cine y haciendo documentales y trabajos comerciales, y el otro sí siguió haciendo, digamos, carátulas, pero pues ya con otra idea y otros conceptos muy diferentes, porque pues esto definitivamente, ideas como esta les había roto ya el molde con el que venían trabajando. Oh, pero ahora que lo mencionas, me parece que está como muy ligado también a la historia misma de la música. Esta gente claro, trabajaba con bandas que tenían unas músicas muy elaboradas, unas músicas muy inspiradas, también de pronto muy psicodélicas, que acudían a una serie de recursos que iban más allá de la música misma y buscaban inspiración en drogas y en otros asuntos non santos.
veo que eso también, este tipo de carátulas implica, lo decíamos ahorita, una declaración, es también una decepción de la música misma, porque es que el punk en su momento fue una negación de todas las músicas que se estaban haciendo en la década del 70. Era una negación de ese rock gigantesco, ese rock de dinosaurios, de estadios de 200.000 personas, en fin, en el que estaba por allá atrás le llegaban unos susurros de música, no tenían contacto con la música realmente. Y el punk lo que hace básicamente es devolverle la música a la gente, empiezan a tocar en recintos pequeños, la gente empieza a tirarle cosas a los músicos y esa era como una forma de expresar su alegría, pues ahora dicen que tirar una piedra o dañar algo, en fin, no toquemos eso. Veo en esta carátula, yo no sabía que era hipnosis, pero también veo una decepción, veo una... No, pero esta no es de hipnosis, esta no es de hipnosis. Por Bueno. eso te digo, ellos pelearon con este concepto porque dijeron, esto ya es otra cosa. Ahí rompieron. La música es otra cosa y ahí no había lugar para el arte de ellos. Ya entendí, ya Ellos entendí. dijeron, aquí ya no tenemos nada que hacer y hasta luego, pues porque ya se acabó todo eso glamoroso, todo ese concepto artístico, todo ese arte que le estamos metiendo y ya así llega el punk, que es toda esa rebelión, toda esa rabia, todo en donde es el mensaje directo, en fin, pues o sea, ya dijeron, esto es otra cosa, hasta luego nos vamos, ¿cierto? Y salieron definitivamente del mercado. Ahí, pues es bueno también empezar a mirar la historia de algunos fotógrafos y personajes que pues, nos han entregado esas fotos icónicas que muchos pueden tener como afiche pegada en sus habitaciones, pero que no sabemos quiénes son esos personajes. Entonces, pues también me parece bacano este espacio para rendirle homenaje a esos fotógrafos y a esos personajes que también ayudaron a hacer la iconografía del rock. Antes de eso, pues digamos que podemos dividir en dos este tipo de fotógrafos. Por un lado están los fotógrafos de estudio, que eran los fotógrafos retratistas, los que buscaban un concepto, desde el estudio, desde el juego con las luces, Todo en fin, controlado. de todo lo que se puede controlar dentro de un estudio. Y están los otros, que era un concepto que estaba también naciendo más o menos en esos años del 67, 68, y eran los periodistas de reporterismo gráfico asociados al tema cultural y al tema musical, ¿cierto? Lo que les decía, el fotógrafo que se iba de gira con los músicos, o el fotógrafo que estaba en los conciertos, o el fotógrafo que se metía a vivir con ellos en un bus, en un hotel, en un camerino, que pues estar en esa intimidad y fotografiar esa intimidad era algo que el resto de la gente no podía ver, no podía asimilar. Y recordemos también que era un momento en el que no es como hoy en día, que cualquiera se toma en 2 horas 1000 fotos, sino que andábamos con unos rollitos que pues a lo mejor en 36 fotos teníamos que contar toda una gira o toda una noche o todo un momento histórico, porque pues los fotógrafos no andaban quemando fotos a la lata como el derroche de fotografía que se tiene hoy. Pues en esa época eran 12, 24 o 36 fotos y se acabó la historia, no hay más. Entonces, aquí traigo a una diva, Marlene Dietrich, pues el gran personaje de los años 30 en el cine, de esta película, que es El Expreso de Shanghái de 1932. Tuvo grandes admiradores, de hecho, pues ella está ahorita, lo vimos en la carátula de los Beatles, y también en ella se inspiraron para esta carátula, ¿cierto? El personaje, el protagonista y el fotógrafo de esa carátula es el gran legendario Mick Rock. Mick Rock pues estuvo muy de lleno trabajando con Queen, andando con ellos para arriba y para abajo, y pues fue el mismo Freddie Mercury quien le dijo, mira, yo quiero esta foto. Se tomaron fotos individuales, luego se hizo el collage y salió esta foto que es mítica, digamos, también de la historia
del rock. Pero Ese ¿de es dónde Queen 2, viene? es del álbum Queen 2. Ajá, el Queen 2. ¿De dónde viene? De una fotografía de Marlene Dietrich. Este personaje, Mick Rock, Pero eso era un seudónimo, o era casualmente se llamaba Rock, tenía apellido Rock. creo que debe ser seudónimo. Sí. Pues mucho gusto, el Dr. Rock, no creo. También se encargó de generarle toda la iconografía a este personaje, ¿cierto? Como lo vemos, pues le hizo un trabajo de estudio y a lo largo de toda la vida lo persiguió y trabajaron pues muy de la mano para que finalmente se diera ese, digamos, ese mito en torno a un personaje que era de un aspecto andrógino, entonces sí, no, las pulseras, el maquillaje, el pelo, todo eso hacía parte de ese montaje que hacía Mick Rock. Él trabajó sobre, pues, sobre, con... y sobre todo, Juan, que David Bowie asumía personalidades, nombres y personalidades entre disco y disco. Sí, Y Ziggy Stardust fue de pronto el que más duró, pero cada disco de David Bowie era una sorpresa, uno no sabía con qué iba a salir y era muy pegado de la imagen, de lo que quería proyectar y de las confusiones también que quería generar entre la gente. que pues si lo trasladamos de pronto a nuestro plano, pues podríamos hablar de un Miguel Bosé, pues respetando las diferencias y perdonando ahí la comparación, en eso, de que a él le gustaba ir cambiando de géneros, también dejar esa doble idea Ambigüedades, sí. de homosexualidad o no, o tal cosa, pues siempre, y de hecho todavía lo preguntan y él no responde porque le gusta seguir generando ese ambiente. Entonces, pues finalmente Mick Rock es un personaje que constantemente hace exposiciones por el mundo. Esta hace parte de una exposición que hizo en México sobre David Bowie y también hace exposiciones permanentemente sobre Queen. Logró meterse en la intimidad de Queen, estar en sus camerinos, tener unas fotos increíbles sobre esta agrupación, que para algunos es una de las más importantes de la historia del rock. De ahí pasamos al popular Gene Marshall. Gene Marshall hizo algo que también tuvo un honor que muy pocos tienen y fue meterse al camerino de los Beatles, uno de los pocos fotógrafos que pudo estar allí y bueno, estar de lleno con los Beatles. Mm, tiene pues fotografías icónicas como esta de Johnny Cash, como esta otra de Hendrix quemando su guitarra en Monterrey. Entonces, pues fue un personaje que siempre estuvo en el momento indicado para hacer la fotografía o esta hermosa fotografía de Carlos Santana. Entonces, pues Marshall trabajó de lleno con ellos. Estuvo, pues fue el fotógrafo de Woodstock, nada más y nada menos. Entonces, muy seguramente alguna foto que ustedes hayan visto de Woodstock salió del ojo de este personaje. Fotografió a Johnny Cash en San Quintín, en la prisión. Bueno, hizo infinidad a Janis Joplin, a The Who, a Bob Dylan, a Chuck Berry, a Jim Morrison, en fin, estuvo en la colada de los 70 con todo su furor. Este es otro personaje bien interesante, Baron Wolman. ¿Qué hizo este señor? Además de andar persiguiendo músicos por todo Estados Unidos, en 1967 creo que fue, lo invitaron a participar como fotógrafo de Rolling Stones y fue el primer fotógrafo de Rolling Stones. Él Del grupo Rolling Stones o de la revista Rolling Stone. de la Ah, revista Rolling Stone. Sí. y fue el que finalmente le dio el concepto a esa revista. Pues a partir de él, él trabajó 3 años como fotógrafo oficial de esa revista,
a partir de ahí fue que se empezó a generar todo el concepto de portadas que maneja esta revista, ¿cierto? Y mira, se mete en la intimidad totalmente de los artistas. Este es otro personaje bien, bien interesante. Neil Preston. Estuvo en la gira, Neil Preston estuvo en la gira de Led Zeppelin durante los años 70, entonces pues creo que tiene algo que decir y algo que hacer. Y pues además de esta hermosa fotografía de Bob Marley, ¿cómo le parece esta? En los suyos, ese es Jimmy Page. Sí, sí, ese es Ajá. Jimmy Page. Ah, Y ¿esta es de quién? de él fue el fotógrafo oficial Ah, de los fotógrafos oficiales de Live Aid, y sí. entonces pues palabras mayores estuviéramos hablando de este personaje. Por eso les digo que son unos personajes anónimos. Todo el mundo le encanta una foto como esta, pero nadie sabe quién la tomó. Pues bien, ahí está la mano de Neil Preston. Y también de esta foto, protagonista de esta foto. Demasiado talento junto en una sola fotografía. Y también muy buenas relaciones para meterse pues en las narices de estos personajes que eran tan intocables, tan distantes, tan cuidados de su intimidad personal. Pero es que era un momento en el que el fotógrafo hacía parte de la vida de ellos, de su gira, de su intimidad, de todo. Pues no tenían la cámara, la selfie, no tenían nada de eso. Entonces, esta gente se hacían a una muy buena relación, eso sí, eran muy buenos amigos y además de amigos, pues ya que sos fotógrafo, vení y arranquemos juntos y hagamos esta gira. Y finalmente Ave María, no faltaba casi personaje, nadie. Anne Leibovitz, es la fotógrafa, la retratista que cobra más caro en el mundo, De Vanity Fair. de Rolling Stones, de Vanity Fair, de todas las revistas. Ha fotografiado a la reina Isabel, le ha hecho retratos a Obama, le ha hecho retratos, mejor dicho, si a todos los famosos del mundo, esta señora les ha hecho un retrato, bien sea para publicaciones o sea para el gusto personal de sus personajes. Y en 1980, de la revista Rolling Stones, la llamaron para que hiciera una fotografía. Ella fue al apartamento, le dijo a los personajes, bueno, entonces, ¿qué? ¿Será que nos empelotamos o qué? Y dijo, hombre, no, yo creo que no. El esposo le dijo, bueno, hágale para lo que no hay pereza. Les hizo la foto a las 11 de la mañana. Pero ¿el esposo de quién? Ya voy. Ah, Les dijo, vengo por la tarde, voy a desarrollar el rollo, vengo por la tarde y escogemos la fotografía. Y el señor a las 5 de la tarde moría. Ella fue la persona la que le tomó la última foto a John Lennon. Pues se llama la fotografía de el último beso o el beso del adiós. Salió así la carátula en Rolling Stones, sin texto, sin absolutamente nada, y tuvo, digamos, esa primicia ella de fotografiar por última vez a John Lennon. Y pues luego le mostró las fotos a Yoko Ono y ella escogió esta. Juan, lo que nos sucede, como todos los temas que hemos abordado en la Rock School de Cámara FM, es que quedamos empezados, quedan sobre el tintero o en el tintero un montón de fotógrafos como Anton Corbijn, que es uno de los más importantes, uno de los que a mí más me gusta, es el fotógrafo de Depeche Mode, lo que hizo Envelope 23, que era la casa que diseñaba todas las carátulas de 4AD o las fotos, por ejemplo, que hacen parte de todas las carátulas de los discos de Easy Records, la casa disquera especializada en jazz de vanguardia. Pero lo que intentamos con esta Rock School es abrir puertas, es crear inquietudes, que la gente vaya un poquitico más allá, que averigüe, que no se quede
con lo que de pronto nos contó Juan Carlos, que para mí hay un montón de revelaciones. Lo bueno de eso es que yo aprendo cantidades y yo tengo la humildad suficiente para decir que no sé eso y que qué bueno aprender, que eh, ojalá tuviéramos más acceso a este tipo de cosas. No estamos sino agradecidos con Juan Carlos Mazo, con el trabajo de investigación, de exploración que hizo. Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta Rock School. Me dice Ana que por favor les pida a quienes nos están viendo en este momento, Javi, yo soy Javi. Antes de terminar, invita a las personas a contestar la encuesta que está en el chat. Por favor, para nosotros, para la Cámara de Comercio, para Cámara FM, es muy importante conocer quiénes son ustedes, estarlos invitando a cosas bacanas como esta que planteamos en la Rock School. Todavía nos quedan por el resto del año, creo que otras 3 o 4 lecciones en las que hablaremos, creo que la próxima es sobre el rock de las mujeres. No creo que nos acompañe yo, sino que traemos una pareja de esposos que son especialistas en esto. También vamos a hablar con los DJs, vamos a hablar de la música joven que se está haciendo en Medellín, las 4 o 5 bandas con mayor proyección, y creo que también vamos a tocar algo sobre la música amplia. Agradecimientos pues a Juan Carlos Mazo por su presencia aquí en la Rock School, a Ana María, a Marcela y a Juliana Carvajal, quien está detrás de los controles y quien hace posible esta transmisión en directo. Juan, ¿alguna cosa más que agregar? No, lo que tú dices, tenés una página o tenés un Instagram donde la gente pueda ver tus fotografías, donde pueda ver tu obra, e incluso también te puedan comprar alguna obra. A mí me gustaría tener una obra tuya, pero no me ha alcanzado todavía, tengo que sacar las cesantías. Pueden ingresar a Find Art Gallery by Mazo en Instagram, que ahí pues vamos a tener como la oportunidad ahí está buena parte de mi trabajo. Y pues sí, se trata de hacer como un recorrido por diferentes momentos. Pues digamos que ahí es también como un recorrido por los diferentes lugares del mundo, porque la fotografía es una muy buena excusa, en mi caso, para salir a conocer el mundo. Entonces, pues ahí tenemos fotografías de diferentes rincones. Esta, por ejemplo, atrás es de Las Vegas. Hay fotos, no sé, de Europa, de Sudamérica. A mí la que más me gusta es la de estación de trenes de Berlín. Creo que esa es. No, esa es en Sao Paulo. Esa es Hace en de Sao Paulo. La tenemos disponible con mucho gusto. Juan, gracias a ustedes, oyentes y televidentes de Cámara FM, por su paciencia y por acompañarnos en esta sesión. Esta sesión queda grabada para que la vean las veces que quieran, para que le envíe el enlace a sus conocidos, a quienes están interesados no solamente en el rock, sino en las artes visuales, en la historia de este género apasionante y en el cual le damos salida día a día, hora tras hora en Cámara FM, una emisora que no se parece a ninguna otra en la ciudad o el país. Feliz resto de día, feliz resto de noche.